Jóvenes, este es un video a la par del video original que vamos a grabar con el arquitecto Luis Armando. Está por allá, pero estoy analizando, ¿verdad? Y es bien interesante cómo Luis Armando y su oficina Palusa experimentan en cada proyecto con distintos materiales. O sea, es una oficina muy dinámica que siempre está innovando en cuestiones constructivas. Y pues esto, ¿no? De cambiar el material y te da una sensación muy distinta en cada proyecto. Y no tienen miedo a arriesgarse también a experimentar en la dinámica. La dinámica no solamente de la volumetría, sino del espacio, ¿no? De la fenomenología, se podría decir, en el sentido de que te habla un poco de cómo habita la familia, usos y costumbres que le llama él, porque aquí es un espacio abierto entre los dos volúmenes que probablemente unos sean habitaciones y otros sean salas. Así que vamos a conocer. Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me acompaña el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, recién galardonado con el premio Interceramic. Arquitecto, muchas felicidades. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Platícanos, porque vengo llegando y es muy imponente la volumetría y el material, ¿verdad? Esas dos componentes de la arquitectura que también hablábamos que es importante en su obra, ¿verdad? Siempre están experimentando con un material distinto, con un sistema constructivo distinto, pero también hay algo que llama la atención, que son dos volúmenes, ¿verdad? Exactamente. Distintos, entonces también te habla de cómo experimentan con la dinámica del habitar. Es correcto. Parte de lo que buscábamos aquí mostrar y aparte presentar con las clientas, son unas mujeres, es el trabajar con los materiales que hay en la zona. Esto es Adoblock, se llama la empresa, es local, y ellos hacen este tipo de block con este color, pero lo tienen que hacer de alguna manera a propósito, ¿no? En otros lados, como en la Riviera Maya, todo, ya el block ya viene casi de este color, por el tipo de suelo, ¿no? Aquí ellos lo entintan un poco y es de alvéolo pasado, entonces cruza la mano y nos da la ventaja de ahí tener los castillos. Ya solamente en las cadenas es cuando se puede incluso fachaletear tantito, ¿no? Ahí está el detalle. Yo, de alguna manera, incluso en la maestría, y parte de lo que enseñamos también ahí en el curso, les doy un poquito de teoría de la forma, ¿no? Entonces, buscábamos generar un poquito más de movimiento. Es irónico decir movimiento en una pieza construida que no se mueve, ¿no? Pero el hecho de cambiar estos volúmenes, incluso cuando ya tengamos el nivel del portón, todavía se alcanzan a ver las piezas, ¿no? Los dos bloques. Sí, y es un juego nada más de pretiles. La losa se quedó a un nivel, estamos a 3 metros de losa, es bastante alta la casa, pero estos volúmenes se alcanzan a percibir y todavía aprovechando el terreno, porque va de subida. Entonces eso lo hace, pues lo hace un poquito más complicado porque los clientes quieren una casa de un nivel. Lo único que suben es 1,40 m. Ese es el... ¿Y qué les dijiste? O sea, ¿qué consejos les puedes dar a los arquitectos o los estudiantes de arquitectura para que puedan dialogar con los propietarios, ¿verdad? Y encontrar ese equilibrio. El hecho de también darles o sea, hay que respetar esa parte de comentar un solo nivel, pero también como la cuestión de los gastos, porque hacer un corte drástico al terreno sí pudiera generar un problema, ¿no? También, incluso por las casas que están ahí arriba. La impermeabilización. Casi nos pegamos, pero no pudimos. El terreno es 10 por 20, pero nos quedamos en 10 por 18 más o menos. Entonces hay 2 metros de separación entre la casa de atrás. ¿Y qué pasa en esos 2 metros? Se forma un talud, o sea, que le queda de protección a la cimentación de la barda de la casa posterior, la de ahí atrás. Si no, tenemos un escurrimiento y problemas hasta legales, ¿no? Entonces ya no pasó eso. Hay un muro de contención de nosotros
pero no podemos, digamos, quitar el suelo, que flote un rato la barda y ya meter el nuestro, ¿no? Ajá. Sí, entonces tuvimos que remeternos, que hiciera el trabajo de talud. Afortunadamente hay muy buen material aquí, eso nos ayuda. También explicarle a la cliente que acaba de perder 2 metros es un detalle, ¿no? Es un problema. Sin embargo, el programa que buscan son 3 recámaras, cocina, no nos pidieron comedor. O sea, también platicamos esa parte, ¿no? De qué tanto se usaba y optaron por mejor una isla muy, muy grande Ok. que funcionara más y viera como de comer en la sala. Otra vez las preguntas de, oye, ¿qué tanto cocinas? ¿No? Si te vas a aventar un mole o Ujú, un estofado o algo así. ujú. Y no, pues es alguna cuestión más, como más relajadita, ¿no? Lo que sí también buscaban, precisamente por el entorno, que no ayuda mucho, es pues, generar su propio ambiente, ¿no? Así que las cocheras tienen una función de terracita si van a tener una reunión, y de todos modos tenemos hasta patios centrales. En sí la casa el módulo está separado en 2 bloques, apenas unido por un pasillo de 1 metro. Y ese metro no miente porque es un domotec de ancho, ¿no? Ok. Domotec, para los que no saben, es un sistema constructivo de losas, ¿verdad? Sí, Patentada aquí en la Autónoma de Chiapas, Chiapas, en la sí, Autónoma de la Chiapas. universidad. Saludos a toda la comunidad de la Autónoma de Chiapas. Excelente, pues vamos a conocerla, arquitecto. Dale, dale. El material entonces también es de aquí. Sí, es este local. Este es el alvéolo que te Ajá. comentaba. Cómo a través de esta, de estos alvéolos, de estos huecos, podemos cruzar los castillos, ¿no? Esto tiene 15 por 15. No, Es muchísimo. suficiente. Sí, Además dejamos los castillos un poquito más cerca por cuestiones estructurales, de sismos, aquí tiembla mucho, entonces por eso nos ayuda. Tenemos el acceso peatonal por ese lado. Va a traer unos voladitos, va a salir 1 metro, lo que nos permiten como marquesina, con este híbrido que platicábamos de un canal perimetral en este canal U. ujú, Por debajo trae el plafón de triplay y por arriba una laminita ondulada. excelente. Entonces ingresamos por aquí, jóvenes. Está bueno el remate del acceso. A ver cómo. Bien. Aquí se repite ese mismo detalle, ese voladito, toda esta zona, por acá. De aquí va a volar 1 metro y ya te vuelve a recibir, digamos que bajo techo, ¿no? Es una marquesina. Es este, portavasos. Mira, este es el pasillo, va techado en esta parte y todo aquí lleva un jardín. La idea es dejar todas las alocacias, estas hojas grandes. Y Excelente. por acá ya viene un arbolito de este lado. Entonces, aquí vas bajo Bajo techo, techo. sí. Aquí queda abierto. Incluso lo vamos a separar, no se va a pegar, se va a dejar un espacio, se van a dejar como estos, se va a quedar libre. O sea, la marquesina empieza de acá para acá. Es un pasillito ahí que va a ayudar. Ok. ¿Sabes qué lo ha utilizado mucho en la Riviera? Es como una lengüeta que sobresale. De hecho, va a tener una villita y de ahí se va a encimar Ok. este voladito. ¿Escuchaste el ruidito? No, ¿qué? ¿El grito? ¿Hay alguien No, ahí? ruidito, ruidito. No, ¿Hay alguien todavía. ahí? Mira. Ok, ese es un registro. Sí, este es el plugin. Sí. Entonces Siempre hay agua. siempre hay agua. Sí, Ah, ya te y esa se va entendí. a canalizar para allá, por eso se ve un arroyito. Claro, o sea, siempre está el escurrimiento. Siempre hay un escurrimiento. El nivel freático es muy alto, por eso tiene este rodapié. Es este 1.40, un poquito más trae uno y medio trae en este lado. Sí. ¿Pero eso es para qué? ¿Es para la humedad? El tema de la humedad, sí. Y Ajá. aparte toda la cimentación, y por ahí creo que tenemos las fotos, toda la cimentación, esta losa de cimentación, Ujú. tiene las 4 capas de plástico. Claro. Sí, para todavía ayudar un poquito en el tema de impermeabilización. Proteger, claro. Sí, si no se nos ensalitrara todo, ¿no? Se forma un algodoncito, las Ujú. partes bajas de los muros. Eso es lo que se trata de evitar también. Excelente. Esto quedó como un detalle nada más de luz y sombra, un momento en el que el sol pasa a aquel lado y raya en este punto, ¿no? ¿Qué orientación? Bueno, ya entendí, El norte tenemos raya, norte, oriente, ajá, sí. Atrás pasa el sol, figurativamente, y se oculta de aquel lado. y se corta por Sí. allá. Ok.
Entonces, aquí sí nos llega un poquito de sol, pero también esto va a servir de marquesina, ¿no? Te Esta va a pieza de ayudar. acá. La entrada es por acá. Digamos que abres este cancel en esta zona. Aquí hay otro cancelito corredizo que te conecta con este patio. Ok. El único conector de una ala con la otra es esto. Es este pasillito. Va a quedar encristalado, ¿no? También como la casa de la Coronado que viste plantas y plantas. Con cristal, ok. Con cristales. Y es bastante alta. ¿Y si lo necesita el vidrio? Por la lluvia, Bueno, pues sí, sí. con viento. Y es el paso de estas recámaras hacia la zona social. Bueno, eso sí, te la va a proteger mucho más. Entonces Sí. traes la puerta y los vidrios, ¿no? Todo de vidrio acá. Sí. Y acá traes otra puerta. No, aquí queda Aquí libre. ya Ya nada. una vez teniendo esto encapsulado, Ujú. ya pasas a esta zona y tenemos la zona de la estancia, en este lado, en este punto. Esa bajante, es que no toca la trave, o sea, no se ranura, se va a encasillar y de aquí para acá nos va a cerrar la recámara principal que es esta. Ah, ok. Sí, No va a aquí quedar donde está el visto. chat. Ya, Sí, ya, no ya. queda. Aquí queda un panel de triple fijo y todo este queda corredizo. Se puede entrar por acá. Y ahí conectas con la zona social, ¿no? Yo aquí al final viven es mamá, hermana e hija. O sea, son tres mujeres. Y por acá ya viene la división del baño. Por este lado. Vamos a tener un fijo, aquí digamos, tabla roca. Ujú. Dejamos 90 centímetros y de acá para allá otra vez tabla roca, un closet y meto la puerta cancel así corrediza de madera entre esa pared y el closet, se va a guardar. Entonces tenemos una barra tocador con el lavabo, la regadera, que se alcanzan a ver, y el WC que debe estar por acá. Y siempre va a estar iluminado, siempre de este lado. ¿Sí? Excelente. Pero en sí, el salón se conecta, a la hora de abrir este panel, te conecta completito, ¿no? Hay una manguera atrás de ti y tienes que ver. Todo esto se dejó en Domotec también. Y traemos los 3 metros. 3 metros lecho bajo de los montenes. Más lo que sube el convexo. Ah, ya, ya, ya. Todo esto va a quedar visto. ¿Queda visto? Sí. Más lleva una empastadita donde se juntan, donde se manguetearon los montenes. Ok. Y se va a pintar y ya queda. Y aparte se detalla esto como la otra casa, ya viste que Ujú. no se ven las líneas grises, ya el maestro se queda como detallando eso con Ah, ya, un ya, ya. poquito de adhesivo, sellador y polvo de ladrillo para cubrir estos detallitos en cemento gris, ¿no? Entonces aquí tenemos la sala, dejamos esta salida por si quieren ver televisión y aquí nos queda una gran isla, ¿no? Como 1,20 trae de ancho, está enorme. Y la zona de la cocina, aquí queda, de este punto, Ok. aquí está el refri. Y aquí queda, ahí se ve la salida de la tarja, ¿no? De este lado. Y obviamente la alacena. Bien. Ya, ya, ya. Entonces, esta es la vista de la cocina y de la sala, al árbol. Pero acá no, aquí está el muro, lo que me decías, de madera. Hasta acá. Ajá. Hasta este lado. Hasta acá. La recámara principal ve hacia el pasillo. Ok. Y a veces dice, ¿cómo es? Por temas de privacidad te van a ver. Ujú. Dice, sí, pero mira qué tan. O sea, es un pasillo que no da a la calle, ¿no? Ujú. La calle está hasta aquel lado, hasta el fondo, ¿no? Entonces remetimos toda la casa. Eso es lo Ok. que nos ayuda mucho. Y este es el área de lavado. Sí, ahí la puerta va a ser esmerilada, ¿no? Cristal esmerilado. Aquí van las tripas de la casa. Ok. Ah, fíjense el canal, ¿verdad? Donde llega El agua. todo el agua. Ahorita no están llorando, solamente es uno. Pero Ujú. cuando llueve, sí, estos van a generar ahí unos chorritos. Órale. Digo, Súper, aquí abres y ves el tinaco, ves todo, pero pues súper es protegido. para eso, ¿no? Ujú. Las boquillas de una vez se dejan. Aquí va a trabajar el cancel. El cancelero va a dejar acá su
su marco, ¿no? Porque si lo pones aquí, donde está la ranurita, pues se generan estos huequitos. Entonces se evita. Aquí trabaja el cancelito. Ok. Por eso queda. No lo vas a ver. No, no se ve. Ajá. Esta no, se pierde. Sí. L- Entre cada valle del Domotec, pues crestas y valles, ya se le pone el casetón. Aquí están los casetones de UNICEF. Ok. Se filetean y se van colocando. De hecho, ahí están las tabletitas. Sí, es que es poco el espacio que tiene. Sí, Lo que decíamos, ¿no? Esos 7 centímetros. es correcto. Ok. Y de este lado son las 2 o 3 habitaciones. Aquí hay dos y esta es la tercera. Ah, claro, claro. Sí. Vamos por este pasillito. Nos pidieron un nicho, un altar, que remata en este lado. Tener un pegue de ladrillo, que aquí lo ven comúnmente. Bueno, muy similar al tejido del Domoté. Se va a repetir aquí y se va a repetir en ese muro cabecero. Manera de remate, ¿verdad? Exactamente. Y que es la que está tapando el tinaco ahí atrás. Ok. ¿Y es del ancho? ¿Es del ancho de ese resaque de la columna? Sí, entre las dos mochetitas se Ajá. va a quedar el pegue. Ah, Sí. Toda la casa va en el color beige. Se llama lince. Así le puso Comex. Aquí abrimos una puerta. Tiene su closet y accesorios, zapatero, un poquito va a ser más de 40 centímetros, este es de 60, ¿no? Y tiene su iluminación natural, todo este espacio. Parece que estuviera chueca el arbotante, pero ya está a la medida de los 60 con los 45. ok. Ahora se va a mirar como a centro, ¿no? Esa es la idea. Aquí sigue abierto y esta ventana, traemos una franja aquí de vegetación alta, de esta parte, y esta es otra recámara. Por eso te decía que mucha gente comentaban, oye, mira el huequito que dejaste para el patio, el cubo de luz de esta entrada, ¿no? Pues este no es un huequito. Esa no es la ventana principal, es esta. 2 metros por 3. Ah, te llega hasta acá, claro. Cuando entregamos los planos al municipio, o sea, es una ventana muy pequeña, ¿no? Porque lo visualizan con un murete siempre. Ah, ok, Sí. ok, ok. Nosotros dejamos todo El de piso a hueco. techo. Ajá. Y como da al oriente, realmente ahorita ni siquiera incide. Todo se va a pintar. Mira, ahí viene el agüita, viene saliendo de ese. Todo se va a pintar aquí, excepto este muro. Este lleva una malla, nos quedó esa base, trae una maceta y trae una llamanda azul, que es la enredadera. Entonces este muro se va a quedar pues verde, de alguna manera, y de aquí se va a ir alimentando de estos drenes. Del agua. Sí. Y se va a meter. A las... Sí, Sí, se sí, va a sí, meter. sí. Poquito. Pero como es de sol, Ajá. sí, ahí tal vez no aguanten esas hojitas. Pero de ahí todo esto va... Aquí sí ya lleva una rejita, independientemente que haya un cerco eléctrico, ¿no? Ok. Y van a estar buenos los toques. No se van a meter aquí. Pero sí, me gustó la ventana. La verdad que sí tiene buen tamaño. Sí. Sin problema. Aquí no hay puerta hasta acá, que es abrir esta puerta. Este pasillo une con este. Aquí está la del baño, que comparte aquella con esta recámara. Nos queda otro linternillo, otra trampa de aire. Y aquí viene la otra puerta, de este lado. Abres acá. Ah, no, esta es corrediza. Se mete acá, entre el closet y la pared. Y ya tienes toda esta otra recamarita. Ahorita se ve penumbrosa por la obra gris, ¿no? El truquito del zoclo también ya se ve, ¿no? Donde no repellaron para que el zoclo pueda quedar embutido, ¿no? Embutido. Si no, le acabas dejando el chipotito y un cubrepolvos que se ve horrible. Que está muy bien la práctica porque dejan un tablón Sí, para que remate ahí. Sí. Entonces ya no tienes que cortarlo, ¿verdad? Exactamente. Son 10 centímetros más, un poquito más para el pegue del piso. Ujú. Sí, lo que da el nivel. Aquí queda un Menos cajillito. desperdicio. Pero mira, no se ahoga en la estructura, que eso es muy importante, ¿no? Ujú, No dejar ahogados esos tubones de 4 pulgadas ujú. en las traves, en los castillos, principalmente en la cadena de desplante.
que esa es la que está amarrando a toda la casa en la cimentación. Ok. La famosa contratrave. Sí, de liga. Sí. El dren del aire acondicionado. Esto ya se perfila bien, pero ya conecta por acá, mira. De hecho, ya tiene. Ah, ya tienen Aquí está. conectorcito. Sí. Ok. Y como es pluvial, ya no se le dejó céspol. Cuando conectas al drenaje, hay que hacerle un céspol al dren, ¿no? Para Para el que no olor. suba los olores. Bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción son, arquitecto? Tenemos 120 metros cuadrados. Sí, no, no es mucho. No es mucho. Puras casitas pequeñitas. Es no requiere tanto programa en sí la casa, ¿no? Ujú. También eso se ve muy grande, pero porque hay mucha obra exterior. Sí, Pero de ahí no pega más. No es tan grande. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por este tour. Esperamos regresar. ¿Cuándo estará lista? En 2 meses máximo. ¿En serio? Sí, ya está. Ya no hay que repellar plafones. Ok. Sí, ya nada más estaba esperando que vengan a colocar. Bueno, el maestro lo va a colocar, el fino, Ajá. el esponjeado, no sé cómo le llaman allá, el enjarre fino, Sí, ya el sí. acabado. Y los herreros trabajan esta parte de obra exterior. Ujú. Ya no hay mucho que hacer. Pues carpinterías, ¿verdad? Carpinterías, Sí, muebles de pero ya planta. está. Piso, ya Hay todo un lo tiene. plano de carpinterías que el maestro ya tiene y ya lo está haciendo en su taller. Que así que en sinergia con el plano de albañilerías, ya tienen qué medidas va a quedar la boquilla, ¿no? Ya terminadito. Excelente. Y el cancelero también ya tiene su trabajo. Entonces, ahí nos ahorramos un mes. Ok. Porque si no hay que esperar a que termine el albañil. Vuelve a Sí. remedir el carpintero, el cancelero. Ajá. Y pues a veces pasa esto, ¿no? Es Sí. normal, es mano. Entonces hay que revisarlos bien. Pero ya ahorita tienen su plano cada uno. Ajá. Entonces cada uno está trabajando en su taller. Cuando vengan nada más vienen a montar. Si hay algo así, el maestro lo tiene que arreglar. El maestro albañil. Sí, es su boquilla. Eso, ajá, es su Sí, bronca. sí, El plano está. Sí, el plano de puertas decía 1,05 m por 3 de altura. Ok. No puede dejar 1,08. Ujú. Y ya está marcado. Ese 1,05 por 3 lo tiene el carpintero. Y Ujú. él ya está trabajando ahí. Es esa puerta. Ujú. Ya menos los grosores de chambranas y marcos, ¿no? Entonces, la falla la asume el albañil. Porque él deja la guía, ¿sí? Ujú. De cómo va a quedar a través del plano de albañilerías que ya le dejamos. Ok. Excelente. Entonces, todos los castillos pueden ir ahí entre ese Sí, 15 están centímetros. ahogados. Todos están ahogados. Fíjense, para temas constructivos, jóvenes que están viendo este video, vean, o sea, esto, en estos terrenos, todavía más importante construir con arquitecto e ingeniero, ¿verdad? O sea, Sí, estas cosas, si no las proteges, la humedad la vas a tener toda la vida. es correcto. Y fíjate que la clienta llegó por como una duda, un problema que le generó. Ella pidió con la máquina que le hicieran un cortecito, ¿no? Así algo leve. Ujú. Y haz de cuenta que nos entregó el terreno así, como está este. O sea, ya con este corte drástico, ¿no? Ah, ok. Y por eso es muy similar, pues se aventó. Esto es otra persona. Ajá, Pero nos entrega el terreno así y dijo, no, ¿sabes qué, Arqui? Es que ya se me está elevando el precio. No sabía que iba a pagar tanto por la máquina y por todo lo que sacaron de material. ajá. Y le dije, mira, ¿y el material que te sacaron, quitando la capa vegetal, la negrita? Ese material que te sacaron, el del camión de volteo, lo fue a vender. Es Porque bueno. es un material ¿Es el caliche o compactante. qué El es? caliche con el que hicimos la otra Se casa. ve el color de la tierra compactada, ¿verdad? Sí, sí. Excelente. Entonces, ya se le hizo un sobrecosto y pues al final era generar esta placa, ¿no? Hay otro cortecito que hicimos allá arriba Ajá. y mira todo lo que tuvimos que sacar para poder trabajar, ¿no? La colindancia de este lado. Es por eso que aquí va a llevar un impermeabilizante en esta zona a partir de es como un chapopote, Sí. color negro. De ahí le vamos a colocar 4 capas de plástico y de ahí viene grava y ya viene el suelo nuevo, digamos, ¿no? Ujú. Aquí y alrededor ya se percibe, incluso ahí atrás ya se ve, para que no tengamos problemas de humedad, principalmente, ¿no? Excelente. Allá se puede ver, ¿no? Cómo se separa del muro del vecino. Sí. De hecho, si quieres subir, vamos. Podríamos, Sí. pues a Ahí se ver, ven las losas. vamos a verlo, porque sí está bien interesante tomar la decisión. Y esa decisión, o sea, lo revisa un estructurista,
Les El das... muro de contención principalmente, Ajá. sí. Sí, Cuando se estaba trabajando, haciendo el corte, eh, había mucha lluvia, es que se entierra casi toda acá atrás. sí. O sea, Mira, ahí el está la terreno subía piedra, 6 metros o qué. la grava. Andamos como en los... No, tiene 3 metros. Acuérdate que es una planta. 4,40 tiene. Sí, porque ya le subes el pretil Sí. y más la excavación. Sí hay 5 metros aquí, ¿eh? 5 metros de altura. Sí. Tienes... Hasta ahí tienes 3 metros, pero hay 1,40 de que subimos los escaloncitos. Ajá. Entonces vamos 4,40. Más estos 20, 4,70. Sí. Sí, 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 es que se ve profundo ahí. Sí. Pero esto está bueno. Este es el filtro. Sí, el drenante, para que no nos esté compartiendo la humedad. La humedad. ¿Sí? Aquellos quedaron como unos registros de servicio. O sea, este es el muro de contención. Ajá. El terreno muere ahí en la pared de este vecino, aquí a la derecha, ¿no? Entonces, es aquí está. Estos son los 2 metros, desde acá para acá. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Pero bueno, no los pierdes todos. O sea, aquí ganas un jardín. Hay una, sí, nos va a quedar como un cubito, independientemente, ahorita vemos esta recámara. Por ahí nos han dicho ahí en el canal, oye, ya dejaste un espacio, obviamente no cumple, ¿no? El reglamento de construcción es 1,70 lado corto cuando quieres dejar un cubo de luz. Ok. Aquí en Tuxtla y creo que está igual de Ciudad de México. No sé cómo esté allá. 1,70 lado 1,70 corto. lado Órale, corto. está bueno. Tenemos el metro, ¿no? Un Ujú. poquito menos. Entonces, oye, esto ya te va a generar penumbra, pero no, hay otra ventana de aquel lado que da un patio central. Entonces, Ah, este es un bien. plus. Se pudo haber cerrado nada más, ¿no? Ok. La base del tinaco, este muro cabecero que nos va a tapar al tinaco, este de aquí también. Y, este es el truco de los castillos. No sé si ya los montaron. Es que montaron en una y en la otra los van a colocar todavía. Este es el primer patiecito central. El pasillito de 1 metro. Aquí van a poner todavía el castillo anclado. Ujú. Ahí está el Armex de aquel lado. Entonces ya van a cruzar. No sé si es su pieza esto. Creo que, creo que no. Sí, creo que sí da. De alguna manera lo tienen que pegar. Ah, claro, 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 sí, porque esto es la simbra. Entonces va más adelante. Sí, y ya no hay madera para sembrar. Ah, Como se forma una tráquea, un anillo, ajá, entonces ya nada más echas un colado, ¿no? excelente. ¿Y el muro de ancho, el block, cuánto tiene? 20 por 20 por 40. Perfecto. Y acá tienes más linternillas, muy bien. Es para el baño de la recámara principal, esta piececita. Aquí se rompe tantito y se le mete una marquesina Ujú. y ya nos queda la entrada de luz con un sifón, ¿no? Ah, ok. Una trampa de aire. Me van a hacer losa. Sí, Oh, sí está bueno el reto. O sea, el terreno subía demasiado. ¿Un árbol como este? No. es similar, ¿Sí? un poquito más chico. Estaba hasta en el centro, o sea, se hubiera quedado ahí. O sea, pros y contras, el hecho de tener un árbol tan prominente es mucha sombra, Ujú. pero ese exceso de sombra también te genera penumbras en ciertos lados, ¿no? Sí. Ahorita nosotros vamos a controlar con un árbol que es un poquito más esbelto, la primavera, y saca las ramas hasta acá arriba. Va a estar bonito. Que la primavera también te genera raíces profundas. Pero si le pones el tambo Sí, hay que hacerle el sin tambo. el fondo, Ajá. ya no hay detalle. El tambo va a ser la clave del Sí. éxito. Uf, una primavera se va a ver increíble aquí. Oye, está bueno el patio. ¿Cuánto mide? Tiene Los dos módulos del murotejo, ¿cuánto dijimos? 4 metros. 4 por 4 por 3,5 3 más y o menos. medio. Sí. Está suficiente. Genial. Es como la parte de las casas que no se ven, ¿no? Tener Ujú, la facilidad de trepar una losa y exacto. ver muchos detalles. Esto está bien interesante. Cómo se va colocando el bloque. Y van a fachaletear. Ah, fíjense, aquí está el detallito, jóvenes. La fachalete. Ahí está. De Entonces, todos modos, esa no va. ¿no? No, aquí el maestro nos equivocó. Los materiales pétreos no Ajá. flotan. Ahí lleva ¿Un cerramiento? sí, hay una cadena que va abajo Ajá. todavía. O sea, por eso se dejó libre esto,
¿Recuerdas las casas que tienen dinteles? Era lo que te iba a decir, eso se ve bien, o sea, no, Sí, nada más le vamos a meter como un canalu de chapa, de de placa. fachaleta, vaya, así, Ok, que va a pasar perimetralmente y llega en todas las aberturas hasta acá. ok, ok, Sí. ok. En sí ya está trabajando, la cadena tiene que pasar hasta allá, ¿no? Eso Ujú. ya pasó. Pero esta fachaletita, digamos, esa cadenita es lo que se ve de este lado. Pues tampoco se ve mal, te voy a decir, porque también le da un cuerpo. Inclusive así de concreto también se ve Sí, bien. también, se ve bien. Excelente. Ahí está el truco del mago. Genial. Aquí hay otras Ah, aquí dos. se puede ver la placa, el espesor de la placa de ustedes es pura losa de concreto. Pero sí. Ujú. 12 centímetros, No tiene 10. 10. Sí, es que hay una zona a partir de acá que es losa de concreto armado, ¿no? De 10 centímetros. Ujú. Pero donde va el Domotec son 7, 8 centímetros. La pura 7, capa de hasta 5 compresión. puedes dejar, ¿no? En este caso, como es losa de azotea, se dejó de 8. Sí. Y con malla. Bueno, vaya. Se ve bien la obra, muy limpia, me gusta eso. Entonces ustedes, la otra opción era realmente hacerle bueno, esto es un muro talud, Sí, ok. sí, si no se nos viene esta barda perimetral, ¿no? Y pues es que le bajaron mucho, ¿va? De Le hecho, bajaron. mira, la barda del vecino Ajá. ya está, ya está en curva. Aquí le dicen cumba, En Cuba. porque ya trae su escurrimiento, o sea, ya Ya te hay mucha entendí. agua aquí Ujú. debajo. Pues ahí están todas las enredaderas. Arquitecto, muchísimas gracias. Por favor, compártenos tus redes sociales para que los puedan contactar. Es Apalooza Estudio de Arquitectura y Apalooza Arc es Facebook, Instagram, YouTube. Ahí está también el proceso desde la cimentación de esto y Excelente, TikTok. excelente. Muchísimas gracias. Regresamos en 2 meses, ¿eh? A ver si es cierto. No lo dudo. Ya quiero ver este árbol. ¿Sí? Va a ser la clave del éxito. Y costos, arquitecto, antes de que se acabe el video. Costos. Costos por metro cuadrado de construcción de una a- casa como esta. Aquí andan los 10,000 el 10 metro mil. cuadrado, sí. Bastante bien. Sí, sí. Pudo haber sido menos, Ajá, pero se llevó la neta este cortecito en el suelo que se claro. hizo, ¿no? El muro de contención también no es pues no Ella es común hacerlo en una casa, ¿no? sí, sí, sí. No, el terreno ya te implicaba muchas cosas, muchos Sí, trabajos extras, pero 10,000 pesos sigue estando muy bien. sí, está muy bueno. Excelente. Apalooza, jóvenes. Vayan a darle amor a las redes sociales. Yo soy el arquitecto Arango Paredes. Desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Ya aprendí a decirlo bien, ¿eh?